Ok, pues buenas noches. Buenas noches, ¿quién está por ahí? Nos da mucho gusto volver a estar aquí otra vez en línea. Ok. Pues buenas noches. Aquí está, ya aparecemos las dos. Pues me da mucho gusto estar otra vez aquí. Ya teníamos como desde agosto que no hacíamos una transmisión, pero estamos tomando un tiempo para preparar más temas. Y este es un tema que nunca pasa de moda, que siempre está frecuente, que hay mamitas que hay personas que van a ser madres por primera vez y no saben lo que es un parto respetado, también pues todos los padres que no saben qué es un parto respetado. Hoy les vamos a hablar del parto respetado. Les invito a que por favor puedan, si es pueden compartir esta transmisión para que más personas puedan saber lo que es un parto respetado. Y hemos invitado a una persona muy, muy especial. Ella es Gabriela Meléndez. Ella es partera profesional, también es enfermera. Y es la directora de la organización Corazón del Agua. Y Corazón del Agua está en Guatemala. Así que también vamos a compartir la página de Corazón del Agua para aquellas personas que nos ven desde Guatemala o si usted, pues cualquier parte que nos vea, también le vamos a compartir su página para que ustedes la puedan tener y con mucha facilidad se puedan comunicar con las personas que están coordinando Corazón del Agua. Así que buenas noches, Gabriela. Gracias por aceptar esta invitación. En tu apretada agenda nos hiciste un espacio. De veras te lo agradezco mucho. Y le mandamos un saludo a Elsa, que pues fue a través de ella que te pudimos contactar. ¿Cómo estás? Gracias. Pues ante todo, gracias por la invitación. Y pues estamos a la orden en cuanto pues podamos, con mucho gusto. Y pues definitivamente agradecer a Elsa por ponernos en contacto y poder tener también estos espacios para compartir. Gracias y bienvenida. Así que pues te dejo el espacio. Gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Como ya decía Suri, pues soy de Guatemala. Tengo un proyecto desde el cual trabajamos en Guatemala, una asociación que es Asociación Corazón del Agua, que es la que yo dirijo, y pues tenemos una clínica de atención a las mujeres, pero también trabajamos en la formación de parteras profesionales y damos becas a jóvenes de comunidades rurales para estudiar partería. Así es que, pues sí, estamos comprometidas como organización en la salud de las mujeres, en mejorar la salud de las mujeres y poder ofrecer alternativas diferentes para parir y parir con parteras. Así es que es un gusto para mí estar hoy aquí con ustedes, compartiendo un poquito de lo que es el parto respetado y bueno, con mucho gusto más adelante podemos ir viendo otros temas. Así es que, bueno, un poco hablar del parto respetado también implica hablar de todas las cosas que de pronto ya se han normalizado y que entendemos como pues que es un parto natural, pero que en realidad no lo es, ¿verdad? Entonces hay que desmontar también muchos mitos y muchas realidades que tienen las mujeres actualmente en los servicios de salud, que en la mayoría o en la mente de las personas se identifica como algo normal y común que suceda, ¿verdad? Entonces empezamos por hablar de realmente de la historia alrededor del mundo. Pues el parto era un evento natural que ocurría normalmente en las casas de las mujeres y era atendido pues por las abuelas o por las madres, ¿verdad? Las mamás de las mujeres y que era pues un evento que ocurría en casa o en un ambiente familiar, amoroso, ¿verdad? En donde las mujeres y los recién nacidos podían realmente tener una intimidad mayor y pues tener este espacio con armonía y realmente formar un núcleo familiar, ¿verdad? En donde este núcleo es realmente el centro de la atención.
quien quiera y se vaya sumando, si quieren dejar comentarios, pues aquí Suri me está ayudando y podemos irlos viendo. Y si tienen preguntas, si quieren que las hagamos, con gusto podemos ir respondiendo en el transcurso de la presentación. Así es que con confianza pueden ir poniendo sus dudas o sus preguntas o sus comentarios en el chat y los vamos a ir incorporando en la sesión. Y entonces, pues bueno, así era el parto y así es como ocurre el parto en la mayoría o ocurría el parto en la mayoría de culturas alrededor del mundo, ¿verdad? Y muchas culturas pues tienen una atención así en la historia, ¿verdad? Y pues, ¿qué pasó? Que realmente pues con el desarrollo de la medicina se empezó a estandarizar, se empezaron a realizar mucho más intervenciones en el parto, también parte desde que del hecho de que la mayoría de los inicios de la medicina, pues la mayoría eran hombres, ¿verdad? Que desconocían también el proceso natural del parto y que pues empezaron a trabajar la medicina desde su punto de vista, desde su observación, pero siendo también externos a lo que ocurre realmente en un ambiente o en un entorno diferente dentro del parto. Y entonces empezó a dar un enfoque al embarazo y al parto de una enfermedad, de un problema que hay que resolver, ¿verdad? Y con esto, pues con el desarrollo ya de la obstetricia como especialidad, se empezó a diagnosticar y a tratar también como las diferentes complicaciones que surgen en el embarazo, pero sobre todo cambió esta idea de verlo como un evento natural y fisiológico que sucede en un ambiente amoroso y en la casa, en la mayoría de las veces, a trasladarlo a un ambiente hospitalario en donde pues hay una serie de circunstancias, de protocolos y de procedimientos que realmente hacen o impiden que las mujeres puedan experimentar un parto respetado, ¿verdad? Y bueno, también alrededor del mundo empezaron a surgir muchos grupos de mujeres y muchos grupos de familias que querían experimentar su parto y su nacimiento de una manera distinta. Y eso pues nos trajo al tema de que pues se tuvieron que hacer algunas recomendaciones de la OMS para regular una práctica no violenta en la atención del embarazo y del parto y del nacimiento. Y esto porque pues muchas mujeres sí se empezaron a quejar, ¿verdad?, de las malas prácticas y de los abusos en la atención de su parto. Así es que estas regulaciones pues no son nuevas, ya llevan mucho tiempo y sin embargo todavía nos ha costado mucho y nos cuesta mucho que se incorporen en su totalidad en los países. ¿Qué es entonces hablar del parto respetado y del parto humanizado? En realidad, pues el término ideal debería de ser parto respetado, ¿verdad? Y no parto humanizado, pero en la mayoría de documentos, pues probablemente todavía encontremos mucho como atención humanizada, ¿verdad? Pero pues sí, a mí me gusta más hablar del parto respetado y no solo es del parto, sino también el nacimiento, ¿verdad? Porque no solo es una mujer que está pariendo, sino también es una familia nueva, es un recién nacido, ¿verdad? Que está naciendo y es una familia nueva que está naciendo. Entonces, pues parte de esta atención, por un lado, es permitir que las mujeres tomen sus decisiones acerca de su cuidado. Y la toma de decisiones, pues sabemos que debe ser una toma de decisión consciente y no podemos tomar decisiones conscientes si no tenemos mucha información. Entonces, sobre todo, el parto respetado se basa en brindar a las mujeres toda la información posible para que ellas puedan tomar decisiones informadas, ¿verdad? Y que sean estas decisiones tomadas con mucha conciencia de los pros, los contras de cada una de las cosas que tengan que decidir y que realmente sea una decisión consciente. Y aquí hablamos de información acerca de cómo está su salud, de cómo está su embarazo, de cómo está ella en la actualidad físicamente también, ¿verdad? Hablamos también de cómo va evolucionando el embarazo. Ella tiene que tener mucha información sobre todo lo que está sucediendo en su embarazo
y pues estar plenamente consciente de en qué situación está, ¿verdad? Em, También tenemos que hablar e informarle de los derechos que ella tiene durante este proceso, ¿verdad? Que es tanto el embarazo, el parto, el posparto, ¿verdad? Está incluido allí y ella tendría que saber cuáles son sus derechos eh, para poder tomar también una decisión en ese sentido. Otra cosa que se debe trabajar y que se basa muchísimo en la información es el plan de parto, porque allí las mujeres pueden manifestar cuáles son sus decisiones y qué es lo que quieren que suceda en este momento. Entonces es mucho, mucho énfasis en la información, ¿verdad? También pues puede tomar decisiones y tiene que tener información en cuanto a dónde quiere su parto, porque tiene derecho, parte de sus derechos es decidir si quiere que ocurra en un hospital o si quiere que ocurra en una casa de parto, una casa de partería o en su casa, en su propio hogar, ¿verdad? Y también pues qué personas quieren que la acompañen, ¿verdad? Porque hay diferentes profesionales que pueden atender y que pueden acompañarle en este momento, tanto ginecobstetras como parteras, como dulas también, y ella tiene que tener acceso a esta información y acceso pues también a un directorio de este tipo de profesionales en los que ella pues pueda realizar también sus entrevistas, sus sesiones y poder decidir quién desea que la acompañe, ¿verdad? Y dónde. Em, Luego, pues el acompañamiento debe ser continuo, tanto durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto. Y esto hablamos de que idealmente también debería de ser la misma persona o las mismas o el mismo equipo de personas que la acompañe desde el embarazo, durante el trabajo de parto, el parto y el posparto, porque estas personas realmente la van a conocer, no solo su historial clínico, sino también quién es su historia, en qué contexto vive, cuál es su realidad y de esta manera pues también se le va a poder acompañar de una mejor manera. Entonces también debemos de considerar esto. Esto pues es muy difícil porque en la mayoría de los hospitales o en la mayoría de sistemas de salud, por lo menos en Guatemala sí ocurre en el sistema público, van con un día toca un médico, una doctora, al otro otra, ¿verdad? Total que nunca logran que las consultas prenatales sean con una misma persona, mucho menos el parto y el posparto, ¿verdad? Entonces, una atención respetuosa sí se habla de que sea una misma persona que conoce bien y bueno, como digo, sobre todo un mismo equipo, porque no necesariamente es una sola persona o un profesional quien va a atender, porque ella tiene derecho a estar acompañada por un equipo de trabajo que puede ser un ginecobstetra, una ginecobstetra, o puede ser también una partera más una dula, ¿verdad? Podría armar el equipo como a ella quisiera, dependiendo también del entorno donde va a estar, ¿verdad? Otra parte que considera la atención respetuosa es permitir la libertad de movimiento y de cambio de posición durante todo el trabajo de parto y durante el parto también. Y ahí incluimos posiciones verticales para parir, que también tienen que ver con el respeto a las culturas, pero pues también con la propia naturaleza del parto, que nos lleva también a muchas mujeres a decidir en posiciones muy distintas a la común, que es la posición ginecológica, ¿verdad? Realmente sí hay mujeres que por su propia decisión prefieren finalmente que se dé el nacimiento en esa posición, pero la mayoría de mujeres no, ¿verdad? Adoptan otras posturas. Así es que se debe de permitir esta libertad de movimiento que al mismo tiempo nos va a ayudar a que el proceso sea pues más natural y evolucione bien. Otra de las cosas es no hacer episiotomía de rutina. Esto muchos hospitales y muchos médicos y médicas nos dicen que ya no se hace, pero la realidad que nosotras conocemos es muy distinta, ¿verdad? Porque a las mujeres se les continúa haciendo una episiotomía
de rutina. La episiotomía, pues para quien no sabe, yo sé que este grupo es de parteras y creo que la mayoría son parteras, pero me decía Yuri que no, que hay también mamás y que hay diferentes personas que nos acompañan. Así es que la episiotomía es un corte que se hace para supuestamente pues dejar que tenga más amplitud el periné para que nazca el bebé, ¿verdad? Esto pues no se debe hacer de rutina, en muchos países se hace y se realiza, muchas personas o personal médico está acostumbrado a hacerlo de rutina, pero ya no se hace, ¿verdad? Desde hace bastantes años la Organización Mundial de la Salud dijo que no era necesario hacerlo de rutina, eh, pero pues la realidad de las mujeres es muy distinta porque sí se sigue haciendo de manera rutinaria. Normalmente se lo hacen a todas las primerizas, bueno, a las que tienen su bebé por primera vez y bueno, pues de ahí en general a todas. Y esto pues es una práctica que ya no debería de hacerse, que se ha demostrado que puede ocasionar más problemas a las mujeres que beneficios. Bueno, tampoco se debe hacer el rasurado y el enema de rutina. Esto sí es una práctica que ya está casi descontinuada, aunque pueden haber casos en los que todavía se realicen. Esto pues no es necesario, no es necesario hacerlo. Otro tema es no hacer el monitoreo fetal electrónico de manera de rutina, ¿verdad? Esto es un monitor donde ponen, que colocan para escuchar el corazón del bebé. Hay monitores portátiles que nos ayudan y que podemos poner eventualmente, pero estamos hablando de monitores que están fijos y esto se debe a que no permiten la movilidad, ¿verdad? Que no permiten que la mujer tenga libertad de movimiento. Así es que lo ideal es hacer un monitoreo del corazón del bebé eh, con otros medios como el Doppler u otros medios que puedan ser eh, momentáneos, ¿verdad? Que no requieran de una conexión constante. También hablamos de permitir la toma de líquidos, incluso alimentos durante el trabajo de parto, porque la mujer va a necesitar energía, mucha energía para poder parir. Así es que también tiene derecho a alimentarse y a tomar líquidos. Esto pues en algunos casos todavía los líquidos sí son permitidos, los alimentos casi no, ¿verdad? Y en los hospitales, pues normalmente colocan el suero para evitar tener cualquier tipo de líquido corriendo en el tracto digestivo, pues para facilitar la cesárea. Pero en realidad esto ya no se debería de hacer, ¿verdad? Debería de respetarse el que la mujer pueda ingerir alimentos y líquidos también, porque esto pues nos va a permitir que ella realmente tenga energías para cuando los necesite durante el trabajo de parto y durante el parto también. También se refiere a restringir el uso de oxitocina, analgesia y cualquier anestesia. En la mayoría de hospitales pues es de rutina, ¿verdad? Muchas mujeres no se salvan en los hospitales, llegan al hospital, revisan la dilatación y a partir de, pues normalmente se debería de aplicar hasta a partir de los 4 centímetros de dilatación, colocar la oxitocina. No siempre sucede así, ¿verdad? Pero no debería de ser tampoco obligatorio. Realmente si el proceso de parto va bien y va funcionando bien, no hay por qué apurar las cosas y hay que darle el tiempo a las mujeres. Así es que si es solo de rutina, no se debe de hacer, se debe de utilizar solo cuando hay un caso real que lo necesite. Y esto porque la oxitocina realmente produce contracciones mucho más fuertes y nos va a hacer o nos va a provocar también un sufrimiento fetal y esto pues nos puede derivar también a una serie de intervenciones. A mí me gusta siempre decir que el parto debería ser lo más natural posible y sin tener ningún tipo de intervención, porque en la medida en la que empezamos a hacer una intervención, comienza un efecto dominó que nos lleva a otra intervención y a otra intervención y así
nos vamos sucesivamente. Entonces, lo ideal es realmente respetar el proceso natural y no intervenir. Porque también, o sea, la oxitocina es una intervención que nos puede llevar a otra. La analgesia también, porque si colocamos una epidural en la que la mujer ya no se puede mover, ya no puede movilizarse, le llega más oxígeno al bebé si ella está en una sola postura. Esto pues nos lleva al sufrimiento fetal que nos va a llevar después a una cesárea, ¿verdad? Entonces es bien importante respetar el proceso natural de cada mujer, considerando que cada mujer es muy distinta. Y si bien es cierto, sí podemos poner algunos tiempos, estos tiempos son pues muy relativos de una mujer a otra y pueden cambiar muchísimo. Entonces es más bien de observar, monitorear y acompañar a las mujeres y entonces sí, decidir dependiendo de las particularidades de cada quien. Y el otro tema es limitar la tasa de cesáreas, que debería de ser, se ha comprobado ya, no mayor del 10 al 15%. Esto también es un tema bien complicado de manejar porque la mayoría bueno, en Guatemala tenemos un índice altísimo de cesáreas. Si hablamos de hospitales privados, las cesáreas son casi del 90%, 99%. La que se salvó de la cesárea fue porque fue un parto rapidísimo, inesperado, que ya no les dio tiempo a los médicos para operarla, ¿verdad? A nivel privado esto es un problema muy grande porque pues le da más ingresos a los médicos y esto pues también es parte de una atención no respetuosa, ¿verdad? Y pues en hospitales públicos en Guatemala también tenemos este problema, que el índice de cesárea es elevado. Tenemos el hospital de Antigua, por ejemplo, que tenía un 45% hace unos años, ahorita no sé bien cómo está, pero estamos hablando de estadísticas muy altas que sobrepasan por más del doble de lo que debería de ser, ¿verdad? Y esto pues también tiene que ver sobre todo con hospitales escuela, que son hospitales donde los médicos se forman y aprenden pues por medio de experimentar con el cuerpo de las mujeres. Así es que esto también es un tema importante que tenemos que considerar. Realmente si un país tiene más del 15% de cesáreas, hay que revisar qué está pasando allí. Probablemente muchas de estas cesáreas son innecesarias y esto es parte de la violencia obstétrica. Y pues hablando un poco de la violencia obstétrica, tenemos una definición de violencia obstétrica, hay muchísimas, pero esta es una de ellas, que nos dice que la violencia obstétrica es toda conducta, acción o omisión realizada por el personal de salud que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afecte el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, ¿verdad? Es decir, no solo se da en lo público, se da también en lo privado, puede ser directamente o puede ser indirecta, ¿verdad? Puede ser que una persona esté cometiendo violencia obstétrica, pero también los servicios de salud, por medio de sus protocolos, por medio de toda la estructura que favorece que la violencia se dé, es una manera indirecta también de violencia. Y pues esto se refleja en el cuerpo de las mujeres que están sufriendo en ese momento, que pueden sufrir también problemas y complicaciones a nivel del cuerpo, pero también de sus emociones y de sus sentimientos, que estas no solo van en el momento, sino también van a largo plazo. También tenemos manifestaciones físicas a largo plazo de la violencia, que tiene que ver con las episiotomías o con los daños que se pueda ocasionar en el cuerpo derivado de las prácticas que se realizan durante la atención. Así es que es bien importante tomarlo en cuenta. Sobremedicalizar es también parte de la violencia, ¿verdad? Y en este caso, pues la violencia obstétrica física, pues podemos pensar en prácticas invasivas. Dentro de estas, el que se realice un tacto
por más de una persona, que eso pasa mucho también en los hospitales, sobre todo, y en los hospitales escuela, en donde el estudiante revisa, uno o más estudiantes revisan, y luego pues revisa la persona a cargo del grupo de los estudiantes para realmente verificar y ver y pues aprender, ¿verdad? Esto pues no se debería de hacer porque realmente es una práctica violenta para las mujeres. La misma persona debería de revisar y esa misma persona es la única que debería de seguir haciendo los tactos en ese momento. Como ya dijimos, la episiotomía de rutina es otra de las prácticas invasivas. El uso de forceps también, ya los forceps están descontinuándose, ya no deberían de utilizarse en realidad. La maniobra de Chris Teller, que es también muy conocida, que es cuando se suben, ponen los brazos y empujan al bebé para que nazca más rápido. Cuando la mamá está pujando, eso es una práctica sumamente violenta con las mujeres que puede ocasionar daños en su útero de por vida, ¿verdad? Que también tanto la episiotomía como el Chris Teller pueden llevar a las mujeres a tener problemas en su sexualidad a largo plazo también. Una cesárea sin justificación médica, solo porque sí, o solo porque yo tengo que irme de vacaciones, o solo porque pues ya me cansé y no quiero esperar, eso no es justificado. Y esto es bien relativo, porque a veces pues se les justifica a las mujeres que porque si trae el cordón en el cuello, que porque si está viendo para arriba, que por, ¿verdad? Hay muchas formas o muchas causas, o que si es estrecha de agujas, ¿no? Que son justificaciones que el personal médico pone, pero que en realidad no son justificaciones de una cesárea, ¿verdad? Realmente hablamos que las justificaciones como tales para una cesárea son muy pocas. Y pues sí sería de tomar esto en cuenta, que en realidad la mayoría de cesáreas son innecesarias y son no justificables. El otro tema es el suministro de medicación innecesaria, en este caso, por ejemplo, la oxitocina, que se ponga de rutina y que se ponga solo porque sí, es parte de una práctica violenta porque no es necesaria. Luego, pues también tenemos violencia psicológica y en este caso, pues lo vamos a ver con un trato deshumanizado mediante la utilización pues de un lenguaje inapropiado, grosero, discriminatorio, que pretende humillar a las mujeres, burlarse de ellas o criticar su estado, ¿verdad? La situación en la que está, lo que ella manifiesta, lo que ella está expresando. Esto pues es muy común y vemos muchísimo en los servicios los malos tratos hacia las mujeres con pues múltiples frases, ¿verdad? La omisión de información sobre la evolución de su embarazo o de su parto por parte de los profesionales de la salud también es parte de la violencia psicológica, ¿verdad? Porque no permite realmente a las mujeres prepararse para lo que van a experimentar. Ellas deben de saber qué está pasando en su cuerpo y deben de saber qué es lo que va a pasar en su cuerpo y cuáles son las opciones y cuáles son las alternativas y qué es lo que podría ocurrir para de esta manera reducir también el estrés y la ansiedad de no saber qué va a pasar y de no saber qué está pasando con su cuerpo y qué van a hacer, ¿verdad? Entonces es bien importante brindar esta información. Otras manifestaciones de la violencia obstétrica es no atender de manera oportuna y eficaz las emergencias obstétricas. A nosotras como parteras eso nos pasa muchísimo, que a veces realmente sí necesitamos referir a alguien a un hospital y cuando llegamos no se les atiende rápido, se concentran más en regañar a las mujeres por haber buscado parteras. A mí pues no sé cuántos historiales me han tirado en la cara que ni siquiera me aceptan ni me escuchan qué es lo que yo estoy, qué es lo que yo veo y qué es lo que yo sé que esta mujer necesita. Así es que eso pues también se considera violencia porque pues
pone en riesgo la vida de las mujeres, ¿verdad? Sea como sea, lo que haya decidido la mujer en ese momento no es la prioridad es atender su salud y poder responder a sus necesidades, ¿no? También obligar a las mujeres a parir en posición de ginecológica, ¿verdad? Supina, con las piernas levantadas, sobre todo existiendo los medios necesarios para que ella pueda parir y realizar su parto en una posición en la que ella elija, ¿verdad? Aquí hablamos de parto vertical, pero en realidad hablamos más de que sea la posición que la mujer decida y que la mujer elija y que ella prefiera tener. Y bueno, obstaculizar el apego precoz entre el niño o la niña con su mamá. Esto también es parte es otra manifestación de la violencia obstétrica, sobre todo si no hay una justificación, ¿verdad? Negarle la posibilidad de abrazarlo, de cargarla, de amamantarla inmediatamente tras nacer, es parte de estas manifestaciones de la violencia, porque pues ya hemos hablado también que se debe favorecer el apego inmediato, el contacto piel con piel y la lactancia lo más pronto posible. Es parte también de esta atención respetuosa, que no se les separe, que también puedan estar en alojamiento conjunto. Es parte de las decisiones que las mujeres deben de tomar y para lo que tienen que tener pues mucha información. También, pues ya lo hablamos un poquito, alterar el proceso natural del parto, que está normal, que va funcionando y que va evolucionando bien, es parte también de la violencia obstétrica. El usar técnicas para acelerar el parto y sobre todo, pues cuando no tenemos un consentimiento, ¿verdad? Pero recordemos que este consentimiento realmente debe ser consciente, ¿verdad? Y para ello, pues ella tiene que tener mucha información y tiene que existir una verdadera razón para que podamos intervenir o para que hagamos algo más allá, ¿no? Y pues recordemos practicar un parto vía cesárea, existiendo todas las condiciones para un parto natural, si se considera parte de la violencia obstétrica, porque no es necesario, a menos de que la mujer lo decida, pero solo por el personal de salud no es lo adecuado. Y luego pues también tenemos otra manifestación de la violencia que está generada por los prestadores de servicios, ¿verdad? Y esto tiene que ver también porque el sistema de salud es un sistema forjado de una manera que se refleja la jerarquía muy marcada, ¿verdad? Y esto pues también nos lleva a violencias contra el mismo personal de salud que está sufriendo estas violencias y que de alguna manera también lo refleja o lo regresa a las personas que atienden, ¿verdad? En nuestro caso, a las mujeres. Entonces el sistema de salud de por sí ya es un sistema violento con las personas, ¿verdad? Tanto con quienes trabajan dentro del sistema como para las personas a las que se deben. Y bueno, se dan hay un tema de poderes allí y de órdenes y de subordinados y de jefes que también tiene que ver con las posibilidades de poder realizar o no o cambios en la atención. Yo recuerdo cuando yo estudiaba enfermería, yo quería atender con mucho más cariño a las mujeres porque me pesaba la forma en la que las atendían, pero a mí me regañaban terrible por llevarle un poco de agua a las mujeres, por acompañarlas un poco más, por dedicarme a ellas. Me fue fatal durante mi práctica. Entonces es un sistema que también es muy violento con las personas que están aprendiendo, con las personas que están trabajando. Y esto a la larga pues no permite tampoco dar una buena atención a las mujeres. Así es que también hay que cuestionarnos esas formas de aprender, estas formas de enseñar a atender a las mujeres, ¿verdad? Para cambiarlas, para transformarlas y realmente pues caminar hacia una atención respetuosa.
Y bueno, por otro lado, también la apropiación del sistema que tiene el sistema de salud del cuerpo de las mujeres y de las decisiones vitales que se reflejan sobre los cuerpos de las mujeres. Bueno, pues esto es así, ¿verdad? A partir de que entran al hospital las mujeres ya no son dueñas de su cuerpo y cualquier otra cosa puede pasar. Entonces esto es una práctica violenta en realidad que está muy arraigada en los servicios y que pues es muy difícil cambiar, pero que pues poquito a poco, pasito a pasito podemos hacerlo. Y luego, pues también la violencia, a mí me gusta recalcar la violencia generada por las instituciones, porque ¿qué es lo que pasa? De alguna manera siempre nos centramos en la persona, en el personal que atiende, ¿verdad? En el médico, la médica que infringe la violencia, pero no pensamos en el sistema, en dónde está trabajando, como ya lo veíamos como estudiantes, ¿verdad? También sucede que el médico, la médica, se tiene que adherir a los protocolos, al diseño, a los procesos que un hospital determinado tiene y a estas regulaciones que el hospital tiene y no puede negociar muchas veces. Tal vez ya hay un poquito más de personal médico que se empieza a empapar de lo que es el parto respetado, que quiere, que desea poder implementarlo. Eh, y bueno, no, no es posible porque ya existe una regulación, un protocolo que hay que respetar. Perdón, hasta ahorita estaba viendo el chat. Me decías que preguntan en qué caso se puede utilizar la oxitocina. Sí. Eh, Gracias. La oxitocina pues se podría utilizar pues únicamente si vemos que las contracciones no están para nada regulares, ¿verdad? Que ya hemos probado pues otros métodos como que camine, que tenga pues más movimiento, cambios de posturas. Y que realmente pues sí esté en un trabajo activo, ¿verdad? Porque si estamos todavía en un trabajo de parto pues latente, pues realmente es esperar y tener paciencia y no apresurarnos, ¿verdad? Pero la oxitocina en realidad pues solamente que de verdad sus contracciones estén muy, muy, muy regulares, se podrían utilizar. Como parteras, pues realmente nosotras no utilizamos tanto la oxitocina durante el trabajo de parto y parto, la utilizamos más en el posparto para las hemorragias, ¿verdad? Para la prevención o la atención de las hemorragias, que es allí donde realmente sí es necesaria, ¿verdad? Luego, pues en el trabajo de parto normalmente es utilizada por el personal médico, pero solamente sí, solo sí, realmente es necesario y esto sería pues porque no progresa y sobre todo porque tenemos contracciones muy irregulares, muy suavecitas que no nos están haciendo avanzar, ¿verdad? Pero después de haber probado otras técnicas que hay como cambio de posturas, los baños calientes, por ejemplo, los baños con agua caliente suelen acelerar también un poquito más el trabajo de parto. Entonces hay otros trucos y otros tips que podemos hacer para ayudar a que el parto fluya, pero sin usar oxitocina. Luego, pues también tenemos que en realidad la violencia obstétrica también es una violencia de género. ¿Por qué? Porque es una violencia que vulnera los derechos de las mujeres a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, ¿verdad? Pues en general a la salud y a su autonomía reproductiva, ¿verdad? Es un tipo de violencia que solo las mujeres experimentamos. Y pues tiene que ver con muchos factores, múltiples factores que hacen que las mujeres seamos más vulnerables para sufrir violencia, sobre todo pues también en la atención de nuestra salud sexual y reproductiva, porque realmente no solo hablamos de que solamente en el parto se da, no, yo he tenido también muchas mujeres que han sufrido mucha violencia en la atención ginecológica y pues también en la atención prenatal, el parto, en toda la salud reproductiva
sexual y reproductiva se puede dar la violencia, ¿verdad? Y pues también se manifiesta en un trato con abuso, tanto físico como verbal, y pues que deja ver pues la inequidad también en los servicios de salud y la falta pues del empoderamiento de las mujeres. Así es que también es considerado una violencia de género. Y entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Miren, este es un parto hermoso que tuvimos. Esta es nuestra casa de parto en Guatemala. ¿Qué tenemos que hacer realmente? Pues hay que desmontar esta violencia obstétrica, porque para que desaparezca nos tenemos que unir todas y tenemos que trabajar en equipo y tenemos que realmente decir, hey, la violencia obstétrica existe y esto no nos permite poder tener un parto respetado. ¿Por qué? Todas las mujeres deberían de conocer cuáles son las prácticas que sí se tienen que hacer, que son parte de la atención respetuosa, y también cuáles son aquellas prácticas que son violentas hacia ellas, y poder defender su parto respetado, poder denunciar la violencia obstétrica y para que esto pues realmente nos lleve a poder tener una atención respetuosa. Y por otro lado, las familias y la sociedad. También pasa mucho que las mujeres que quieren tener su parto de una manera distinta, pues van y quieren tenerlo con parteras o en casa. ¿Y qué pasa? La familia se les viene encima. Les dicen, no, porque te estás arriesgando, porque te va a pasar algo, le va a pasar algo a tu bebé, ahí no es seguro, pero si ahora ya están los médicos, ¿por qué te vas con una partera? ¿Por qué, verdad? Y esto pues también es parte de ese reflejo de la violencia, porque al final toda la sociedad está acostumbrada a que los partos tengan que ser atendidos en un ambiente hospitalario que valida esta violencia hacia las mujeres. Así es que también las familias deberían de informarse, deberían de dar más tiempo y realmente acercarse a los otros servicios y a las parteras para conocer cuál es el modelo de atención, en qué se basa, cómo trabaja, y sobre todo apoyar a las mujeres que decidan esto, ¿verdad? También pues pasa que todas, bueno, cuando hemos estado embarazadas siempre nos dicen, no, es que tenés que hacer esto, no, es que tenés que hacer aquello, ¿verdad? Siempre es bien fácil que las mujeres embarazadas y en trabajo de parto reciban opiniones de todos lados, ¿verdad? Entonces también favorecer que esas opiniones pues sean lo más respetuosas posibles, ¿verdad? Y que respeten las decisiones que las mujeres tienen, que si las mujeres deciden tener su parto en casa, se respete esa decisión que ella tomó. Ella no está tomando una decisión a la ligera, ella ya lo estudió, ya lo analizó, ya se informó bien y está tomando una decisión consciente. Entonces nosotras como personas que la rodean debemos de respetar esa decisión y no poner más miedos y no poner más temores y más estereotipos y mitos en su mente, sino realmente dejar que eso fluya, ¿verdad? Muchas veces nos peleamos, ¿verdad? Con mucha gente de nuestra familia por defender nuestras decisiones, y esto pues no debería de ser así. Así es que también como familia, como sociedad, debemos de informarnos más, de conocer y también de acercarnos a estas otras alternativas de la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Por otro lado, pues también los prestadores de servicios, ¿verdad? Los prestadores de servicios deberían de acercarse también al modelo de atención de partería, conocerlo, incluir a las parteras en el sistema de salud, también en los sistemas de salud. Aquí, pues en Estados Unidos están más incluidas, ¿verdad? Pero bueno, también recordemos que hay diferentes modelos de partería y que también como parteras podemos ser violentas. Entonces también tenemos que reflexionar y que pensar mucho en esta situación y pues acercarnos pues más a una atención humanizada
tomar cursos, tomar talleres, continuar con estas discusiones, con estas charlas que también nos permiten poder compartir experiencias. Esto pues todos los profesionales de la salud deberían de hacerlo constantemente para poder seguir incrementando sus conocimientos, no solo para adaptarse a las nuevas evidencias científicas, sino también escuchar a las mujeres, escuchar sus necesidades, atenderlas y respetarlas. Y por otro lado, pues también a nivel de países, ¿verdad? De los países, se necesita trabajar leyes para favorecer la atención del parto respetado, se necesita trabajar leyes que condenen también la violencia obstétrica y que tengan también rutas de denuncia y pues resolución también de casos, ¿verdad? Y pues esto es muy, muy importante porque también es la base, ¿verdad? Dentro de los prestadores también no se nos olvide hablar de los hospitales, de los sanatorios que deben realmente reflexionar en sus normas, en sus reglamentos, en sus protocolos, para que se permita a las mujeres tomar las decisiones sobre su cuerpo. Y bueno, esto es un poquito lo que yo traía para compartirles hoy. No sé, ahí están todititos mis datos de contacto. Y pues si tienen dudas, si quieren platicar, Suri, si quieres que platiquemos, podemos hacerlo con mucho gusto. Ah, sí, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que dijiste, muy realista sobre todo. Se apega tanto a la realidad que pareciera que hay a lo mejor hay personas que piensan que eso no pasa, pero cuando uno ya ha estado en el hospital y te encuentras con esta triste realidad de que la agresión verbal hacia las mamitas, pues muchas mamás se trauman y ya no quieren volver a tener ningún otro embarazo, mucho menos que los atiendan. Todo estuvo muy bien. Solo voy a leer los comentarios que pusieron en Facebook. Bueno, pues Marta Litongo ya, pues la persona que preguntó de la oxitocina, ella está viendo desde Ecuador. Y dice, estamos abriendo una experiencia de formación de parteras tradicionales. Esperamos que podamos tener la oportunidad de poder contar con su experiencia. Con gusto. Ahí está la respuesta. Y también dice Marta Arotingo, dice, es lo típico, el parto se ha medicalizado. Justo pues lo que mencionabas, las parteras no usan la oxitocina, pero tristemente hemos visto muchas parteras en comunidades que están con la oxitocina. ¿Y quién se las da? Pues el sector salud, los médicos. Los médicos que apenas están que ya están en su 7º año de medicina, que a veces ni les gusta atender parto, hay que ser realistas. Y pues lo más fácil es que les pongan oxitocina y empiezan a ponerle justo lo que decías, darle a las parteras oxitocina para que ellos dan muchas cosas. Y también dice también Marta, gracias Marta, dice, se apaga la voz de la mujer y sus derechos se vulneran. También eso lo estaba comentando Marta. Así es, así es. Es bien importante que las mujeres pues levantemos las voces, ¿verdad? Y como decía, pues también para apoyar a otras mujeres y bueno, también pues exigir nuestros derechos y exigir también que se hagan los cambios necesarios. Así es, respetar a las mujeres. Entre mujeres hay que respetarnos. Y también dice Marta, es importante aliarnos y tejer nuestras redes para ser más fuertes. También lo menciona. Así es. Le mandamos un saludo también a nuestra amiga y compañera Luz María Peñafiel. Ella está en México. Y Ángel Rack dice, soy estudiante de partería profesional del estado de Guerrero, en México. Seremos la primera generación en Guerrero de estudiante de partería. Estuvo muy excelente su exposición. Muchas felicidades. Gracias. Sí, yo quiero conocer la formación en Guerrero. Me llama muchísimo la atención. Sí, sería muy bueno que fueras. Tengo entendido que en Guerrero, bueno, a mí me tocó ir a conocer
la escuela de partería de Tlapa de Comofort, muy interesante. Pero yo sé que hay otras escuelas de partería. A lo mejor, Ángel, nos puedes poner aquí cómo se llama tu escuela. Y bueno, si nos ves, pues pon ahí cómo se llama tu escuela. Yo sé que hay varias Sí, escuelas en México de partería, está la donde estudió Elsa, en pero en casa. Ujú. Guatemala, ¿qué tal en Guatemala? ¿Cómo están? En Guatemala, pues ahí vamos. Nosotras llevamos 3 promociones. Ahorita está terminando su tercer año de estudios, la tercera promoción, la tercera cohorte. Como Corazón del Agua, nosotros damos becas para, ya lo dije un poco al principio, a chicas de comunidades rurales para estudiar partería en un programa que hemos diseñado conjuntamente con una universidad privada en Guatemala, que es Universidad Galileo. Así es que está a nivel de técnico universitario. eh, y pues ya llevamos 3 promociones, ¿verdad? 3 cohortes. En Guatemala pues ya se está iniciando, el Ministerio de Salud trabajó una currícula base a la cual pues nos tenemos que adherir un poco nosotras ahorita. No es una currícula que me encante ni que me fascine, creo que tiene muchas debilidades todavía, pero bueno, algo es algo para por lo menos empezar a trabajar de manera oficial y más reconocida e intentando pues también fortalecer pues la partería en el país, ¿verdad? El ministerio empezó con otra universidad privada, pero solamente en ciertas áreas del país. Y pues bueno, ahí vamos, ¿verdad? Esas son como las 2 formaciones oficiales que están a nivel de universidad. De allí pues siempre tenemos la partería desde el modelo de aprendiz, que hay varias parteras enseñando desde el modelo de aprendiz. Así es como estamos. Y la partería tradicional, que en Guatemala las parteras tradicionales se les nombra comadronas. Comadrona, sí. Ajá. Entonces allí pues hay muchísimas comadronas trabajando, siempre a nivel comunitario, la mayoría, ¿verdad? A nivel de las ciudades pues ya no hay tantas. Ujú. Claro. Pues muchísimas gracias. Este año de cuando empezó la pandemia, como que la partería dio un salto gigantesco. Ya existía, siempre ha existido la partería, pero como que se ha dejado por un lado. Pero ahora yo veo mucho el interés, sobre todo en el grupo de parteras, nos preguntan, necesito una partera en tal estado, en tal país, ¿quién me puede recomendar? Este, qué bonito que se esté realzando la voz de las parteras, la voz de los parteros también, porque hay muchos parteros. Y para quienes quieran estudiar, pues ahí está la información. Pueden entrar desde su página de Facebook, que la voy a poner justo cuando terminemos el live, pero también Ujú. pueden entrar a internet a www.corazondelagua.org.gta. Entonces ahí está, los que están viendo le pueden tomar una captura de pantalla a su celular para tener guardada la información. Y quiero leer una pregunta que nos hace Ángel. Él estudia, ok, en la Universidad Autónoma de Guerrero, él está estudiando partería. Ujú. Dice, ¿qué piensa de los estereotipos que se han creado de hacer de un lado a los hombres de esta gran profesión? Híjole, pregunta difícil. Em, Me pasa mucho, me escriben muchos hombres también queriendo estudiar partería con nosotras. En general, pues nosotras sí no damos becas para hombres, no prohibimos que estudien, realmente si quieren estudiar sí lo pueden hacer, pero las becas que nosotras damos sí están dirigidas a mujeres, sobre todo porque pues somos las mujeres las que tenemos más dificultades para acceder a espacios académicos, ¿verdad? Sobre todo pues a nivel comunitario. Em, pero bueno, realmente yo creo que no es un tema de estereotipos, yo creo que sí pueden haber parteros, hay muchísimos parteros y muy buenos, pero también es un tema más de la preferencia de las De la mujeres, mujer. con quién se siente cómoda, ¿verdad? Para atender su salud. Pero también hay muchas mujeres que sí están muy cómodas con hombres, ¿verdad? Que prefieren incluso que las atiendan hombres que mujeres.
Entonces es más un tema de que el modelo de partería pues da a escoger a las mujeres con quién quieren atenderse y quiénes quieren que la acompañen, ¿verdad? En este proceso. Entonces luego pues donde se nos dificulta incluir a los hombres es cuando pues las mujeres no quieren ser acompañadas por ningún otro hombre que no sea su pareja, por ejemplo. Em, o pues tanto en la atención como en el estudio, ¿no? Porque realmente pues cuando se estudia sí hay un proceso de realización de prácticas que permite o que promueve también que desde allí las mujeres puedan decidir, ¿verdad? Y esto pues sí es bien importante porque desde nuestro modelo, si bien es cierto, sí aprenden las parteras con las mujeres que nosotras atendemos, pues esto se hace también de manera consciente e informada y se le habla a la mujer y se le pide su autorización y nos dice si quiere o no quiere, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos las complicaciones para incluir a los hombres y para realmente permitir que, pues, o favorecer que puedan aprovechar toda la experiencia, ¿verdad? Durante su aprendizaje. Entonces es más un tema de logística y de practicidad que un tema de estereotipos y de querer excluir a los hombres, sino que es más bien pues por ese tema de que son las mujeres las que deciden. Claro. Sí, yo comprendo. Cuando trabajaba en Chiapas, bueno, dicho sea de paso, yo soy de Chiapas y trabajé con muchas parteras en la selva lacandona. Creo que vi como 3 parteros o 2 tal vez. Justo lo que mencionas, los esposos no quieren que otro hombre vea a su esposa. Entonces, este tema de mantener la privacidad. Pero sí hay muchísimos parteros y también quiero leer este comentario que nos puso Luz María Peñafiel. Ella es obstetra, es de Perú, pero está en México. En Perú el promedio de obstetras es muy alto, aproximadamente el 30% son estudiantes son varones. Pues sí, sí se ha visto bastantes parteros, pero para este caso de, como lo mencionas, en Corazón del Agua, en Guatemala, específicamente las becas que dan son para mujeres. Así que qué bonito. Pues muchísimas gracias, Gabriela, por el tema. Estuvo muy, muy interesante, pero sobre todo muy, muy realista. Así que si usted está entrando y está viendo esta plática y al final, lo invito a que la guarde y que la vea con calma y que vaya analizando cada parte que va diciendo nuestra compañera Gabriela acerca de lo que es el parto respetado, para que podamos quitarnos ya ese mito de que un parto tiene que ser en hospital, con exceso de luz, con exceso de regaño, con muchas cosas que utilizan, pudiendo tener un parto más bonito, más tranquilo en tu casa o en el lugar que tú elijas y que sea una experiencia muy única. Así que, pues yo me despido. Si tuvieras algo que decir, no sé, Gabriela. Pues nuevamente gracias por la invitación y con todo gusto, pues cuando quieras podemos ir Gracias. apoyando, siempre pues en agujeritos que tengamos por allí, con todo gusto y pues nada, que la atención respetuosa pues ojalá la logremos implementar lo más rápido posible en todos los lugares para todas las mujeres del mundo y que para eso pues tenemos que trabajar en equipo entre todos un poquito desde, como ya lo dije, ¿verdad? Tanto las mujeres como las familias, la sociedad y pues tratar de influir también en hacer cambios en los servicios de salud y en las regulaciones de nuestros países. Así es que es una tarea muy ardua que tenemos por delante, pero pues sabemos muchas parteras en la lucha y pues necesitamos también que se sumen las mujeres, las familias, para poder ser más y que esto pues sea una voz más fuerte y que nos ayude realmente a transformar la realidad de las mujeres. Así es. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a despedir de Facebook y no olvidemos que necesitamos una partera para cada lugar. Así que muchísimas gracias a las personas que nos acompañan por Facebook y a las que van a ver este video. Les agradecemos también su tiempo. Gracias. Gracias, nos vemos.